¿Es la hora del café? Yo creo que no, porque son las 7, o vamos a ver qué hora es. Eh, 8:15. Esta ya no es la hora del café. De hecho, yo no debería de tomar café a esta hora porque luego no puedo dormir, pero no porque me quite el sueño, sino porque me da como deseo de devolver, como agruras. Pero esta tarde no había tomado café. He estado, tengo a mi bebé enferma, una gripe que la tiene terrible, tiene una gripe terrible. Y me fui a la farmacia a comprar el Vicks Vaporub y le traje también la medicina para la tos que se llama Flutox. Flutox es la que le doy para la tos. Le va muy bien. Antes le daba Estodal, que te la venden en la farmacia sin receta, sin ningún, no te piden receta para esto. Pero vamos, que tampoco es que yo les estoy diciendo que ustedes compren este medicamento ni nada, nada más. Yo les estoy comentando, pues eso. Y eso que yo se la daba a ella, le daba antes el Estodal, me le iba bien, pero creo que hace como un año o 2 años que ya no, que ya no. Y en la misma farmacia nos dijeron que le diéramos el Flutox y resulta que el Flutox va bien. Para mí, en lo personal, es mucho mejor que el Estoral. El Flutox va súper bien. Estoy haciendo cena, chicas. Este día, por la mañana no hice, ¿cómo se llama? Ah, no hice comida, no hice comida. Salí por la mañana, hoy salí por la mañana. Ya van a ver por allí. Mira, estoy haciendo tortillas porque eh, oh, voy a hacer unos tacos hondureños de cena. Ya estoy cociendo por ahí unas pechuguitas de pollo y eso. Y por aquí voy haciendo las tortillas, solo que las tortillas de taco son más grandes. No es como la tortilla, por ejemplo, del taco mexicano, que la tortilla del taco mexicano suele ser más pequeña. Esta no. Y esta yo las hago de harina de maíz. Les voy a enseñar cuál es la harina que suelo comprar. Mira, esta es la que yo suelo comprar, esta. Pero que también esta, me refiero a que harina de maíz. Pero yo generalmente la compro en Mercadona. En Mercadona es mucho más barata mm, y es la misma. Lo único que cambia es la marca. Pero me quedé sin porque como a veces les comento, cuando hago la compra del mes, hay cosas que a veces las gasto más, hay cosas que las gasto menos. Y este mes en particular he gastado más harina, traje menos, porque ahora traigo mucho menos. Entonces la tuve que comprar aquí. Entonces ahora las tortillas, mira, por ejemplo, mira, entonces la tortilla de tacos hondureños o flautas. Hay mucha gente que les dice flautas. Es más grande. La tortilla del taco mexicano es más pequeñita. La tortilla de taco mexicano es algo como así. Pero la tortilla de tacos no. Entonces por aquí ya tengo las pechugas. Por aquí tengo las pechugas. Y le voy a poner pimientito rojo, pimientito verde, pimientito amarillo, cortadito así, a lo largo. Eso. Y les quería hacer una preguntita. Em, ¿Qué les quería comentar? Bueno, les quería comentar lo siguiente, que ya viene Navidad, ya, o sea, prácticamente el mes de diciembre, ¿no? Y entonces en el mes de diciembre los canales de vlogs de YouTube hacen algo que se llama Vlogmas. ¿Qué son los Vlogmas? Que a partir del 1 de diciembre
hasta el 24 creo que es, o 23 de diciembre, creo que por ahí es. Ay, tengo que desconectar el hervidor de la leche, el espumador, porque si no lo desconecto, entonces automáticamente se va calentando. Pero que igual que yo tengo, por ejemplo, la costumbre de antes de irme a acostar, siempre venir aquí por la cocina y desconectar todo. Aquí en la cocina lo único que yo dejo conectado, chicas, es la nevera. Y porque no se puede desconectar, pero de ahí lo que son cafeteras, microondas y todo ese tipo de cosas, yo lo desconecto. No me gusta dejar nada de esas cosas conectadas porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces mejor lo desconecto. Pues entonces los vlogmas son esos, son diarios. Cada día pues se va grabando lo que uno va haciendo. Son cortitos también, porque imagínense, cada día estar como grabando, pues entonces son esos. Así que el año pasado intenté hacerlos, pero no sé, ya ha pasado un año, he aprendido mucho más, cada día voy aprendiendo más, tanto en el canal principal como en el canal de vlogs. Así que este año me voy a lanzar y a ver, nos vamos a lanzar, porque tenemos que ser lanzadas. Tenemos que ser atrevidas. Fíjense que yo, nosotros somos 4 hermanos, somos 2 mujeres y 2 varones. Yo soy la mayor, después de mí está mi hermano, luego de mi hermano está mi hermana, vamos así como intercalados. Y, y yo le decía, hoy justamente platicaba con mi hermana, y yo le decía a mi hermana que yo a ella la admiro mucho porque es una mujer muy lanzada, o sea, es bien lanzada ella. Y yo le decía, yo creo que tenemos que ser así lanzadas, todas las mujeres tenemos que ser lanzadas echadas para adelante, no tener miedo. La vida ya en general es un reto, o sea, es un reto la vida en general, así que tenemos que lanzarnos sin tener miedo. Eh, yo siempre digo, cuando nosotros llegamos aquí a España, yo ya les he comentado a ustedes que nosotros aquí no tenemos familia, ¿no? Y cuando llegamos aquí a España, yo le dije a mi esposo, nosotros el no ya está ganado, porque es más fácil que la gente te diga no. A veces sin escucharte, la gente te dice no. Entonces yo le decía a él, el no ya lo tenemos ganado, nosotros tenemos que buscar el sí puedo, el sí lo voy a intentar. Entonces las mujeres tenemos que ser así, armadas de valor. ¿Por qué digo las mujeres? Pues porque generalmente somos las mujeres las que dicen que somos más débiles. Yo no creo que seamos más débiles. O sea, no somos más débiles. Somos fuertes, somos aguerridas. Enfrentamos las cosas. Es que simple y sencillamente nos da una gripe y la enfrentamos de una manera totalmente diferente a como la enfrentan los hombres, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, tenemos el mismo potencial, tenemos, o sea, todo, así que echadas para adelante. Así que yo, este año, con los Vlogmas, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, chicas. Espero yo hacer y cumplir, ¿no? Porque prácticamente ese va a ser un reto para mí. Imagínense estar con la cámara delante todos los días y para mí quizás se me haga, entre comillas, ¿no? Un poco más difícil porque yo tengo que también estar con el canal de vlogs, el canal principal, perdón, que ya saben ustedes, del canal principal, que hacemos diferentes actividades, tiendas, compras y ese tipo de cosas. Así que será un reto, pero que me voy a lanzar a la piscina. Me voy a lanzar. Me voy a lanzar. Ese va a ser ese es el nuevo proyecto
Y yo creo que nada mejor, ¿no? Para terminar el año. Así que, chicas, es increíble. Ya estamos a nada de terminar lo que es el año. Les cuento, creo que eso no se los he mostrado. Ya las cositas de otoño ya como que me van como ya estorbando la vista. Ya los cojines que había puesto anaranjados, ¿se acuerdan? Los cojines que pusimos anaranjados, que aquí lo miramos, pues ya los quité. Ya los quité. Ya puse mis cojincitos de colores neutros. Tenía también una guirnalda así otoñal en la mesa, así en la mesa del comedor. También ya la quité la guirnalda de la mesa del comedor y la coloqué enfrente del televisor. La verdad que es que yo creo que desde un principio ese era el lugar donde yo tenía que poner la guirnalda. Pero bueno, la puse porque ya, y no la quité porque, digo yo, no la vamos a quitar. Pero la primera semanita ya de noviembre, ya quito todo esto. Ya creo que serán muy poquitas veces que vayamos a utilizar esta tacita de calabaza. Las que han estado viendo los vlogs, ya les he comentado. Ay, miren, la masa. Esta masa, como es masa amarilla, entonces esta de vez en cuando se va poniendo como más dura. Por eso es mejor la otra masa. Ya les he comentado que yo voy a decorar de Navidad, pero árbol de Navidad no voy a poner. ¿Por qué no voy a poner árbol de Navidad? El año pasado lo regalé. Y ese árbol lo tuve creo que 2 años. El antepasado lo tiré. Bueno, durante estoy aquí en España he comprado 3 árboles. 3 o 4 árboles. Sí, 3 o 4. Pero este año, no. Este año no. Y ustedes más adelante se darán cuenta el por qué no voy a invertir ahora. Porque esa es una inversión, ¿no? Porque es una inversión, porque es algo que lo vas utilizando pues año con año. De hecho, hubo una compañía que se puso en contacto conmigo para ofrecerme lo que era un árbol de Navidad y una guirnalda. Pero yo dije que no. No. Aparte que el árbol que ellos me estaban ofreciendo era bien grande. O sea, yo tenía 2 opciones. Ponía el árbol y sacaba el sofá o sacaba la mesa del comedor. Obviamente que no iba a hacer ninguna de las 2 cosas. Entonces dije que no. Y la guirnalda tampoco. No, es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando se me mete una cosa en la cabeza y como ya estamos sabidos aquí en casa, y tengo cositas de decoración de Navidad y todo, tengo. O sea, con lo que tengo, con eso. El otro día fui a Petco, que creo que el videito este de Petco lo estarán viendo. Sí, yo creo que el lunes estaremos viendo ese videito. Ustedes no tienen una idea las preciosidades que hay de Navidad, bellezas, linduras. Mi gente bonita, estoy aquí en la tienda del Barcelona. Hoy estoy súper contenta porque está mi hermano por aquí. Se va a estar muy poquito, pero bueno, ya con verlo yo estoy súper contenta y relajada. Y nada, mira por aquí una vueltecita en lo que es la tienda del Barcelona. Mira.